amigos y amigas, para poder continuar con ustedes nuestra escuela de liderazgo. Nuestra escuela de liderazgo netamente en el capítulo número 45, que es nuestra lección para esta hora, encontramos un título muy importante y sugestivo que quiero lanzarles al mundo del liderazgo. Es la capacidad de volver a modelar la dinámica de la situación. Esta capacidad para volver a modelar esa dinámica de la situación, podemos leer un poco acerca de ellas en el relato bíblico de Lucas capítulo 15 y el verso 18, el cual leo para ustedes. Me dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame y hazme como uno de tus jornaleros. Es la historia del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo, este hijo que había dejado al padre, este hijo que había tenido una hacienda para que él pudiera trabajarla, ya no rural, sino netamente citadina en la ciudad, con este caudal que había recibido como herencia. Este muchacho todo lo había despilfarrado. Este muchacho había desaprendido varias cosas que nunca debió de haber desaprendido, los valores organizacionales de la empresa familiar. Si las hubiera llevado consigo, tal vez la dinámica que enfrentó fuese diferente. Él llegó a la quiebra, dice todo el capítulo 15, a esa empresa que él tenía citadina. Ya realmente no tenía ni un currículum decente que presentar. Pero este muchacho en sí dice que cuando él estaba en lo más profundo de esa quiebra emocional, de esa quiebra financiera, de esa quiebra psicológica y hasta anímica y física de sus fuerzas, este muchacho sintió que él podía volver como el ave fénix, nacer y renacer de las cenizas, a remodelar la dinámica de la situación. Él entró en sí y pensó: en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros hay? Iré a mi padre, hablaré con mi padre y le diré a mi padre: hazme como uno de tus jornaleros. Es decir, aquella situación tan terrible, tan dramática que él vivió, que lo llevó a esa quiebra tan profunda, que hasta tuvo que trabajar cuidando cerdos, que para los judíos no era nada agradable, era un oficio mundano. Él aprendió que aún estando en lo más bajo, que si un ser humano quiere, que si un ser humano siente que puede reinventarse, es ciertamente analizando la situación, no dejándose envolver por la situación, sino volver a recrear las estructuras mentales y volver a creer en sí mismo y levantarse. Dios lo ayuda a levantarse. Este joven entonces, lo digno, lo admirable, es que pese a haber caído a lo más bajo, este joven tuvo la capacidad para levantarse y volver a recrear una situación. Vean que el verso dice que volvió a la casa de su padre y fue admitido en la casa de su padre. Todos tenemos entonces la capacidad de volver a modelar la situación. No importa en tu vida cuál ha sido la situación dramática, la situación sentimental, emocional, financiera, espiritual. No importa si estás en bancarrota en alguna de esas áreas de tu vida en esta hora. Hay capacidad en el ser humano, porque Dios dio al hombre esa capacidad y Dios está con él para que pueda volver nuevamente a levantarse, a resurgir, para que pueda volver a tomar esa situación y comenzar a trabajar en ella, esculpirla, modelarla, y que la dinámica de la situación pueda ser otra. El joven nuevamente fue admitido en la casa de su padre, comenzó a trabajar en la casa de su padre y comenzó nuevamente a levantar aquella empresa espiritual, aquella empresa familiar, aquella empresa económica que podía permitirle tener un lugar decente en el mundo, un lugar donde él pudiera también desarrollar sus dones, sus talentos, sus capacidades, sus diferentes habilidades. Queremos entonces en esta hora que podamos tomar ese pensamiento. Hay capacidad en las manos de Dios para cada uno de nosotros de volver a remodelar, a volver a modelar las situaciones adversas y volverlas nuevamente situaciones favorables sobre nuestra vida. Ocurrió aquí en la historia del hijo pródigo, que termina en un final maravilloso. También nosotros podemos tener una expectativa igual que la de él. Dios te bendiga en esta hora.